Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues lo mismo que me pasó con el M8 de Scaleauto, me pasa con el kit del Cadillac Hypercar de la misma marca de Scaleauto, que tengo que probarlo. Montaré lo justo y necesario para probarlo en pista, cockpit, cristales, alerón y poco más, que no me perjudique luego en el montaje definitivo para pintarlo. Como os digo, lo probaré y vamos a ver su mecánica y los pesos actuales, claro, sin decorar ni nada. Venga, vamos. Bueno, pues aquí tenemos el coche y las partes a montar. Vamos a montar lo justo y necesario para probarlo sin que nos perjudique en el montaje definitivo. Primero montaremos lo necesario y luego pesaremos carrocería, coche y le haremos mediciones al motor, magnetismo y revoluciones por minuto. Esto es lo poco que vamos a montar. Cristales, cockpit y alerón. Lo demás lo dejaremos para más adelante, para el montaje definitivo. Bien, vamos a tener que pegarlo ligeramente con un pegamento no muy fuerte porque si no veo que los cristales van a saltar cuando demos unas vueltas. Bueno, el cockpit sí lo pegaremos con tinta aislante, para quitarlo más fácil. Aunque este pegamento se quita fácil, ¿eh? No es un pegamento extremadamente fuerte. Y ya tenemos colocado y sujeto el alerón. Ahora vamos a ver el peso y la mecánica. Bueno, pues vamos a ver la mecánica de los Hypercar. En todos es igual. Motor Sprinter Junior 2 de 22.500 revoluciones por minuto a 12 voltios.
corona de 31 dientes, piñón de 13 dientes, soporte motor, cuna de motor RT4 de un offset de 0,75 milímetros y un ángulo especial, un ángulo menor con respecto al eje trasero. Nos trae suspensión ya de serie. La guía es de pala adelantada, la 1608B. Unos buenos cables. Neumáticos delanteros y traseros RT. Llantas traseras de aluminio y delanteras de plástico. Bueno, lo primero que vamos a medir es el magnetismo del motor. ...4,28 lo máximo que he visto. Bueno, ahora vamos a ver las revoluciones del motor. Bueno, lo máximo que ha quedado han sido 1570, pero en un momento puntual. Le vamos a poner 9500 sobre la llanta, sobre el eje. Como os he dicho que la transmisión es 31 por 13, dividimos 31 entre 13, que son los dientes de corona y piñón, y lo multiplicamos por 9500. Y ahí nos da el resultado de las revoluciones por minuto del motor. Bueno, vamos a pesarlo primero la carrocería. Como veis, muy poco peso. 13,72 gramos. Y ahora vamos con el peso del coche completo. 83,15 gramos. Por supuesto, esto luego con la decoración y con las piezas que faltan por poner subirá. Pero ahora mismo pesa 83,16 gramos. Bueno, pues vamos a probar el Cadillac Hypercar de Scaleauto en pista. Esta prueba, como en el M8 de Scaleauto, no es concluyente, porque le falta peso al kit, está sin decorar. Pero bueno, vamos a probar qué tal va.
Bueno, pues ya habéis visto cómo va este hipercar de Scaleauto. Va bastante bien, la verdad que va muy fino. Nos podemos divertir mucho con él, tal y como viene de serie, ciertamente. Pero bueno, hay que mejorarlo, porque estos coches, estos kits sobre todo, están preparados para competir. Al final, uno los compra para competir. Entonces se le cambian llantas, se le cambian algunas cosas. Como os digo, va muy fino. Por supuesto, los neumáticos son los RT, no agarran tanto como unos AS25. Las llantas delanteras son demasiado grandes. Pero bueno, el coche me ha gustado bastante, va bastante bien. Se puede llevar. Y se puede llevar muy bien. Próximamente espero tenerlo decorado. Os enseñaré vídeos de cómo lo haré, cambiando la decoración, y lo probaremos en el circuito BSZ. Primero de serie y después preparadito, al menos ligeramente. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.